Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 42 del libro de Isaías, en donde hay muchas cosas que serían de analizar un poco y esas son las que vamos a tratar. La primera dice así: He aquí yo envío mi siervo, el cual le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Ahí es donde está el problema con las personas que son del país de Israel, los hebreos, porque ellos están esperando un Mesías, están esperando un libertador. Y con esto dicen, no se cumplió la profecía. Entonces, porque el Señor Jesús vino, realizó su ministerio por 3 años o más y lo mataron. Entonces dicen, no, 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 no puede ser nuestro Mesías. Lo que pasa es que los tiempos en la Biblia son atemporales. En este capítulo podemos hablar fácilmente de que están hablando de una cosa y después se van a otro tiempo, después están hablando del siervo como un escogido, luego se van a un profeta. Entonces, esa es la raíz del problema, que a veces nosotros no lo entendemos, pues porque no tenemos quizás la técnica adecuada para decir, aquí se detiene, aquí hacemos un paréntesis, aquí empezamos, aquí volvemos a retomar, y eso es lo que hace la Biblia, que por eso causa confusión. Entonces, los israelitas están esperando el Mesías, que significa el Salvador, el libertador, el que los iba a libertar del dominio romano. En este caso estamos hablando del tiempo como tal que se hizo esto. No se hizo. Entonces dice, no, no puede ser nuestro Mesías, no nos puede representar porque nosotros seguimos bajo el yugo romano e incluso en el año 70 destruyeron el templo. Entonces no puede ser. Pero es que resulta de que las cosas con Dios a veces son diferentes. Aquí empieza hablando de que el Mesías dice que no voceará, no alarmará, no gritará. Y efectivamente hizo sus milagros como muy escondidos, habló del reino de Dios como muy a un grupo reducido. Pero entonces después llegue y dice, más adelante, si vamos a 7 versículos más adelante, y después llegue y dice, y él vendrá y juzgará y vengará y hará guerra y vencerá. Entonces dice, bueno, en 6 versículos anteriores está diciendo que no levantará la voz, que no alzará, que no voceará, pero ahorita dice que va a venir como un libertador. Ahí es donde están los paréntesis que les estoy queriendo informar. Entonces, el problema es ese, que a veces nosotros tomamos las cosas como muy, que nos las están diciendo a nosotros y a los demás no. Y la Biblia que a veces no se refiere a eso. Nosotros somos los que quizás elevamos nuestra imaginación y pensamos cosas que tal vez no son, porque los relatos de la Biblia les he dicho que son atemporales y que muchas veces no nos está hablando a nosotros. Le puede estar hablando al pueblo de Israel o le puede estar hablando al pueblo griego, o incluso cuando nosotros leemos este versículo, este capítulo dice, oh Jacob, y cuando hablan de Jacob, están hablando de las dos tribus que quedaron, que fue la de Judá y la de Benjamín. Y cuando hablan de Israel, están hablando de las 10 tribus que se dispersaron. Entonces ahí está el otro problema. ¿Por qué? Porque están hablando de Jacob y luego hablan de Israel y ahí están hablando de dos pueblos que son diferentes. Es decir, a este tiempo, al tiempo de Jesús sería hablar de los samaritanos o los galileos, que eran unos, por decirlo así, y los de Judá o los de Jerusalén, que eran otros. ¿Sí me voy a entender? Entonces, cuando en la Biblia hablan de samaritanos y de galileos, están hablando hacia el norte de Israel, que incluso las personas de Jerusalén, a pesar de que era de su mismo país, no los consideraban sus hermanos. ¿Por qué? Porque ellos ya se habían dividido, porque se habían mezclado con otros pueblos y ellos tenían prohibido hacer ese tipo de cosas. Entonces se habían dividido y se habían alejado, entonces ya no los consideramos nuestros hermanos, dicen los de Jerusalén. Entonces ahí es el problema que también a veces nosotros no comprendemos. El problema es ese, que nosotros a veces nos hacemos oídos sordos y queremos interpretar solamente lo que nos conviene, por decirlo así. Y lo otro decimos, no, eso no importa, o lo tomamos a la ligera. Y ahí es donde está el problema. Lo que Dios quiere es unir los dos pueblos. Hubo una división, esa división fue después del reinado de Salomón, con el reinado de Roboán, que fue su hijo, y ahí fue donde hubo la división de las tribus, se fueron 10,
Para un lado se volvieron idólatras, por decirlo así, que son los samaritanos, y se quedaron solamente dos tribus, la de Judá y la de Benjamín, que representan a Jerusalén y sus alrededores no más. Entonces ahí es donde sale el inconveniente. Y el Señor a veces los quería unir, e incluso si nosotros miramos, el Señor era Galileo, le decían, ¿y este Galileo qué tiene con nosotros? También por eso los de Jerusalén no le creían mucho, porque decían, bueno, pues si es Galileo, ¿qué nos viene a decir un Galileo a nosotros? ¿O qué va a saber este que no tiene estudios, que no está en el Sanedrín, que no es saduceo, que mucho menos es, es es de los nuestros, por decirlo así, no tiene nada que decirnos, no tiene sacerdocio, no viene de padres que son sacerdotes. Entonces ahí estaba la controversia y ahí estaba la diferencia que había entre los dos. Pero en ese momento el Señor dice que venía como siervo, como lo estamos leyendo acá. Y ya cuando dice que va a venir en el capítulo, en el versículo 13, 42, 13, dice, y Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra y despertará y gritará y voceará. Todo lo contrario, y se esforzará sobre sus enemigos y los vencerá. Entonces ahí ya no viene como un siervo, ahí ya viene como el campeón, como el guerrero, como el libertador, como el Mesías que están esperando el pueblo de Israel. Y ya han pasado más de 2000 años. Entonces ahí es donde está la divergencia entre qué hacemos, esperamos o no esperamos, vino o no vino, es nuestro Mesías, no es nuestro Mesías. Entonces ahí es donde está la confusión como tal. Entonces hay que saber diferenciar los tiempos como tal, porque Dios lo que quiere es unir el pueblo. Dice, e incluso creo que está en Juan donde llegue y dice, y ya Efraín no tendrá envidia de Jacob. Entonces ahí cuando hablan de Efraín, también están hablando del pueblo del norte. Entonces lo que el Señor quería como tal era unificarlos, era que fuera un mismo pueblo como antes de Roboán, que era todo un solo pueblo. Y el problema es que nosotros a veces nos enfrascamos en luchas, en peleas que quizás no edifican, que quizás no nos dejan nada bueno. Nos enfrascamos es en el yo, el que yo soy, yo quiero, yo tengo. Y ahí está el problema. Dios no actúa ahí. Cuando nosotros anteponemos nuestro yo superior, por decirlo así, entonces Dios dice, ah, ya, aquí no me necesitan, aquí me voy. Y ese es el problema que tiene el ser humano como tal. Entonces nosotros a veces decimos, no, pues es que esta cosa así no es, tiene que ser así. Y nosotros nos estamos equivocando constantemente cuando creemos que tenemos la verdad absoluta. Y la verdad no la tenemos nosotros. El hecho de que nosotros de pronto vayamos a una iglesia o seamos de determinado país, eso no nos da la verdad. El hecho de que tengamos mucho estudio, tampoco nos da la verdad. Porque no olvidemos que esto es por revelación. Conocimiento, listo, hay que tener el conocimiento, hay que tener las técnicas, hay que tener la experiencia para poder interpretar bien la Biblia. Pero esto viene por revelación. Y la revelación la da Dios. Y Él es el que quiere unirnos, Él es el que quiere que nosotros volvamos al redil. Él quiere que, dice el versículo 6, dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz de las naciones. Él quiere abrir nuestros ojos. Él no quiere que nosotros sigamos siendo ciegos. Más adelante dice, y ya no andarán como ciegos, porque eso somos o éramos algunos, porque pensamos que no, que yo tengo la razón, que las cosas son así, y no, tal vez no es así, tal vez tenemos muchas debilidades, muchas falencias, porque no olvidemos que estamos en un proceso. Y si Dios quiere unirnos, nosotros solamente tenemos es que dejarnos guiar, dejarnos ayudar para que Él pueda ser nuestro pastor. Cuando nosotros hablamos de pastor, el pastor, nomás con alzar la voz, las ovejas llegan y tú atienden y hacen caso. Entonces, si nosotros somos ese tipo de ovejas en el cual Dios habla y nosotros prestamos atención y paramos, hacemos un alto en el camino y nos vamos por el rumbo o por el sendero adecuado, entonces el pastor nos seguirá guiando. Pero si nosotros somos de esos del cual el pastor que está hablando
Cuando hablo de pastor, estoy hablando de Dios. Cuando el pastor está hablando y nosotros hacemos caso omiso, entonces Dios nos deja. Así como le pasó al pueblo de Israel, los quiso corregir. Cuando les mandó los 70 años cuando salieron de Israel a Babilonia, el Señor les mandó un castigo porque ellos habían incumplido. Dice, tantos vuestros padres pecaron contra mí, por eso me enojé, dice la Biblia en Jeremías, pero luego vosotros, no bastándole con eso, hicieron antes lo peor. Por eso vino el castigo y por eso vino la deportación a Babilonia. Y Dios los quiso corregir, pero ellos no quisieron. Entonces se llenaron de más motivos, siguieron sus inclinaciones malas, quisieron ser más idólatras, por decirlo así, quisieron ser más astutos y seguir sus propios caminos. Entonces es eso, Dios no trata con esas personas que son así, porque Él dice que Él trató de corregirlos, pero no les fue suficiente, no les fue suficiente y no reconocieron quién les hablaba, sino que siguieron pecando y haciendo lo malo. Por eso les sobrevino el castigo por tal. Entonces Dios está hablando y Dios quiere que retomemos, que corrijamos el rumbo, que si tenemos que dar un giro de 180 grados, lo demos, porque no se trata de satisfacer los deseos de la carne, no se trata de sentirnos bien, no se trata de que nos reconozcan por lo que somos o por lo que hacemos, sino que se trata de tener un encuentro con Dios, se trata de estar a paz con Dios. Ese es el problema, que a veces nosotros buscamos más la aprobación de los hombres o quedar bien con los que van a la iglesia, los líderes de la iglesia quizás, pero no estamos a gusto con lo que hacemos, porque hay lagunas, porque hay dudas, porque quizás hay orgullo, porque quizás hay vanidad, pero Dios lo que quiere es que hagamos el alto en el camino y que retomemos, que corrijamos, para que no sea el castigo peor, porque de lo contrario, imagínense, estamos hablando de el pueblo de Israel sufrió 3 deportaciones. En la Biblia hablan de 3 deportaciones. La primera, todos estamos hablando de Babilonia con Nabucodonosor y su hijo. La primera fue en el 605, la segunda en el 591 y la tercera en el 586. La que más se habla en la Biblia es la del 586, pero fueron 3 deportaciones. Y Dios tratando con el pueblo, vuelvan a mí, arrepiéntanse de su mal camino, yo les escucharé. Y Dios no quiere eso, Dios no quiere que nosotros sigamos de tercos como tal, porque dice, este pueblo ha sido muy terco, este pueblo está inclinado a sus malas decisiones y sus malos deseos. Y Dios no busca eso, Dios no quiere eso, Dios lo que quiere es que volvamos al redil, que busquemos el camino, pero ese camino no lo vamos a encontrar por nosotros mismos. Necesitamos un guía y ese guía es el Señor como tal. Él es el que tiene el poder para liberarnos, para hacernos volver al redil. Él es el que tiene el poder para que crezcamos, porque no es caminar, no es avanzar, es crecer, es ser cada vez mejor. Y el problema es ese. E incluso si nosotros miramos acá en ese capítulo 42, más adelante llegue y está hablando de siervo y luego está hablando de que mi siervo fue inútil, mi siervo no quiso ir, no quiso ir, se hizo el ciego, se hizo el sordo. Ahí ya no está hablando del Señor Jesús, ni como vino como siervo, ni cuando vendrá como poderoso a libertar el pueblo, sino que ahí está hablando de los profetas, de los sacerdotes que se estaban desviando. Y todo esto lo vemos en un solo capítulo. Entonces aquí Dios está en el capítulo 19, del versículo 19 del capítulo 42, 19, dice así: ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo sino mi mensajero? Que envié y que es ciego, como mi escogido es ciego, como el siervo de Jehová. ¿Sí? Entonces aquí está diciendo, bueno, pero entonces al fin, ¿qué es? No, aquí es un paréntesis otra vez y ya está hablando de los sacerdotes que se estaban desviando, que no están haciendo las cosas bien.
porque pues mientras seamos humanos vamos a tener tal vez inconvenientes, vamos a tener errores. E incluso los mismos siervos, los mismos profetas se están equivocando. Pero no olvidemos que el rumbo lo tiene el Señor. No olvidemos que la majestad y el poder le pertenecen a Dios y solamente Él puede corregir nuestro rumbo. Así estemos desviados, así estemos a oscuras, porque incluso aquí dice que vino a dar luz, así andemos presos, porque dice que están presos, pero lo importante es eso, es reconocer y saber cuándo Dios es el que está hablando. No, quizás pensemos esas prédicas o esos tipos de pastores que solamente buscan ganar almas y hacer que su iglesia crezca más. No, no busquemos eso. Lo que tenemos que buscar como tal es dónde se siente la presencia de Dios. Porque donde esté la presencia de Dios, ahí está su Santo Espíritu. Donde se sienta la presencia de Dios. No el movimiento humano, la carne, no estoy hablando de eso, estoy hablando de ese sentimiento, de esa necesidad que nosotros tenemos de Dios, de ser cuando nos gozamos en el Señor. Eso es lo que estoy hablando. No de pronto que miren los instrumentos, que miren la iglesia tan bonita. Y no, no, no hablemos de eso, estamos hablando de cuando Dios nos está llamando y cuando Dios nos está diciendo, alto, hay que retomar el rumbo, hay que recobrarlo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar y Dios nos guiará, porque Dios lo que quiere es eso. Dice que Él quiere lo mejor para nosotros y quiere que nosotros seamos cada vez mejores. Pero solo lo logramos con Él. No vamos a pensar que lo vamos a lograr con una iglesia determinada, no vamos a pensar que lo vamos a lograr por nuestras propias fuerzas. Porque si Él no edificare la casa, en vano trabajan los que las construyen. Dios les bendiga, que estén muy bien. Y si les gustó este contenido, pues denme un like y suscríbanse al canal. Voy a seguir subiendo más contenido. Muchas gracias.